Les comentaba que no pensé que no iban a necesitar tanto los retos y traté de ser más preciso en ellos y específicamente me interesa mucho primero que genera un panorama y la voy a hacer un poco más activa o interactiva esta presentación. Normalmente hacemos una presentación de vez al mes en este espacio y específicamente el tema es que quiero que se lleven algo. Por supuesto que la presentación estará a su disposición, si ustedes me la piden a mi correo, con mucho gusto, o al correo de Lupita, con mucho gusto lo hacemos llegar o la grabación. Pero el tema interesante es que ustedes tengan un diagnóstico pues muy sencillo y que lo puedan hacer durante este proceso. ¿Sí? Y entonces identifiquen algunos factores como variables importantes dentro de los equipos de trabajo, sin que estos sean determinantes, pero sí son importantes considerarlos. Bueno, voy a compartir la presentación y en este momento la comparto. Pues como ustedes identifican, el tema es cómo afrontar el reto 2021 en los equipos de trabajo. Y tengo una especial tendencia a remarcar las fases en que esto tiene que ver con el liderazgo, porque a final de cuentas creo que el liderazgo está sobredotado de capacidades, sobreenfocado, y en cambio los equipos de trabajo sería el resultado más importante de los equipos de trabajo ante un liderazgo importante o un liderazgo de impacto eficiente. Bueno, pues les voy a presentar algunos datos importantes respecto de lo que ha pasado en los últimos meses y cuál es la situación. Y por lo tanto, el objetivo es que identifiquen, fíjense bien, identifiquen retos, pero los retos no solamente de los equipos, sino las organizaciones, lo diréis, y cómo eso impacta en los equipos y por supuesto algunos retos de los equipos de trabajo, que al final voy a presentar 4. Bueno, aquí el tema, y esta es una premisa personal importante, es que tenemos que entrar en un proceso de transformación lo antes posible. Y aquí el que entre primero al proceso de transformación va a poder sobrevivir. Así de sencillo. O sea, y sobrevivir quiere decir generar el mismo nivel o un nivel de productividad al que estaba acostumbrado o el que desea. Y específicamente hablo para las organizaciones. El proceso de transformación ya está en marcha. Los que no se hayan subido, ahora, transformar no quiere cambiar, no quiere decir nada más cambiar de hábitos y tener algunos cuidados a la salud o hacer teletrabajo, ¿sí? O trabajar desde casa, específicamente en algunas otras cosas y ya no asistir. Esas son unas cosas ya por sí evidentes. Hay otras cosas más interesantes o importantes que se derivan de esto. Y voy a empezar a trabajar o a empezar a comentarles algunas de estas cosas. No voy a leer las láminas, la verdad es que este no es el tema, pero sí las pueden ustedes, mientras yo hablo, irlas leyendo y solamente voy a ir tocando los aspectos más relevantes. ¿Cuál es uno de los aspectos relevantes? Fundamental, entender que las condiciones generales, ¿sí? Individuales, de contexto de las personas han cambiado totalmente. Hoy somos un mundo totalmente diferente. Y entiendas esto porque los niveles de automatización se han incrementado sensiblemente en estos momentos y se van a incrementar mucho más. Hay muchísima gente que estamos trabajando para automatizar una serie de necesidades que la gente va a cambiar y se le están presentando. Antes eran unas, hoy son otras. Y es el punto 3. La demanda de productos ha cambiado. Por supuesto que los impactos emocionales, ese es otro de los temas estratégicos, están generando todo un cambio respecto a cómo vemos el mundo, cómo vemos el trabajo, cómo vemos las relaciones, las prioridades que estamos generando a través de esto. ¿Qué prioridades o no estamos tomando para ese mundo del trabajo? Y después, bueno, pues ya les hablé de las tecnologías muy brevemente y ahorita voy a presentarles algunas cosas. ¿Qué tiene como consecuencia esto? Algo fundamental que es donde se generan y tenemos que generar transformaciones en competencias y habilidades. Y aquí lo puse de los líderes, pero en general de todas las personas. Y tenemos que generar competencias
organizacionales, de equipo, de líderes, de colaboradores diferentes. Este es un dato, a octubre de 2020. No sé si haya salido uno más reciente, pero finalmente no ha cambiado mucho el tema. Es que, pues tan sencillo, las empresas que nacen contra las que mueren, pues simplemente hay un déficit de 400,000 empresas que murieron. ¿Sí? 1 millón murió, 619 nacieron, y cerca del 9%, el 8% de variación hacia abajo. Y después, los empleos, pero cuando hablamos de empleos hablamos de personas, de familias, y no hablamos solamente de empleos. Eso es una manera muy simplona de verlo. Hablamos de la seguridad personal, hablamos de las ilusiones, ¿sí? Del sustento de cada una de las familias, y esto es, a mí me parece más impactante, porque aquí la variación, dense cuenta, ya, estamos hablando de cerca del 20%. Ya, y esto es millones de personas, millones de personas. Y esto es en la economía formal, en la informal es otra cosa y es tal vez peor. Bueno, este, y las premisas es una muy sencilla, adaptación o muerte. Y no creo que haya mucho para dónde hacerse. Hay un rezago ya importante en muchos temas que la gente ha no priorizado durante esta pandemia. Entre que se despidieron agentes de trabajo por sobrevivencia de las organizaciones, entre que se asignaron nuevas prioridades, se dejaron de hacer muchas actividades. Y entonces, fíjense, si alguien está esperanzado en que generemos o que el país genere apoyos a las empresas, pues les digo que no va a existir esto. Ya hay suficientes políticas establecidas para que no ocurra. Y el dato que les presento es que pues, el 94% no ha recibido ningún apoyo de empresas. Y el otro 6% habría que ver qué tan importantes son esos apoyos. Así es que por ahí no está la cosa. Y hay cambios importantes, o sea, en cuanto al sistema de ventas. Sí, esto cambió radicalmente. Ahora, otros productos emergen, otras necesidades, y por lo tanto hay gente que estamos viendo qué nuevos productos se están requiriendo, o servicios, por supuesto. Y este es un renglón importante que lo voy a tocar más tarde, pero el tema está en el 7.8 de las empresas han diversificado sus cadenas de suministro. Y entonces esto quiere decir que estamos dándole cabida a nuevos generadores de productos y servicios, o reconformando la organización, porque cambiar la cadena de suministro quiere decir cambiar muchas cosas. Pueden ser mismos productos o productos diferentes. Y este es el dato que me parece más importante entre los retos que hoy de aquí surge el reto. Y hablo de retos a nivel de organización. Si el 95% de las empresas no participan en cadenas globales de valor, esto es un área de oportunidad fundamental. ¿Por qué? Porque para ser sustentable requerimos estar en una cadena de valor hoy más que nunca, mucho más que ayer. Y estar en una cadena de valor significaría establecer una manera de cómo me voy indexando, ¿sí? A grandes empresas que tienen, bueno, o están sustentadas en la exportación de bienes y servicios, o están específicamente en la parte de comercialización, pero dentro de una gran cadena. Y si yo formo parte de esa cadena, seguramente me va a ir bien. Y algunos datos que expresan algunas encuestas del INEGI, fíjense bien, el 15% no le interesa, bueno, 20% dice que no es necesario, bueno, estará muy bien, no lo creo, no lo creo. Y 35% no tiene información de cómo hacerlo. O sea que sí quiere, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, son datos importantes porque necesitamos a voltear como organizaciones, voltear a ver las cadenas de valor como parte fundamental para poder establecer conexión con ellas.
Y este es el primer reto que a nivel de organización empezamos a ver. Ya, y ahora ya entrando a la organización como tal, después de ese contexto, pues hay muchas personas se preguntan por qué y jefes me cuestionan esto, me dicen, oye, ¿por qué las personas me dicen que sí lo van a hacer y no lo hacen? ¿Por qué no me hacen caso? ¿Sí? O sea, que si ya lo acordamos, si ya lo dijimos, ¿por qué no lo hacen? ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces hay todo un mundo de respuestas atrás que el liderazgo trata, ¿sí? Porque no hay una sola teoría de liderazgo o un modelo que pueda representar los comportamientos de las personas, pero sí trata de explicar. ¿Y por qué hablo de los líderes? Porque finalmente los equipos es el conjunto de líderes más importante de la organización. No solamente el líder se le ha dado demasiado enfoque, pero la verdad es que en este sentido tenemos que ver que el liderazgo, la mejor expresión de liderazgo es un fenómeno de equipos, de funcionamiento de los equipos de trabajo. Algunos síntomas de que hay cierta obsolescencia o mucha obsolescencia en el liderazgo y por supuesto en los integrantes de los equipos de trabajo, son estos 8 comportamientos que me parecen que sí se siguen presentando de manera, parecería que llevan en extinción, pero creo que la pandemia a lo mejor hizo que la gente reasignara sus estilos de liderazgo y les presento algunos que me parecen bien importantes, ¿no? Por supuesto que el 5, la falta de control emocional, ahora surge mucho más fácil. La 4, hay gente que sigue insistiendo en que las cosas se hacen como deberían de hacerse antes, ¿sí? Ya es la menos, la verdad. Pero el 8 es dueños de la verdad es que son dueños de la verdad. Sí, la verdad que están bien equivocados, ¿no? Entonces, estas pautas y estos síntomas tienen un contexto bien interesante porque pasa lo siguiente, y esto es la parte fundamental. O sea, ¿qué emociones generas en tu equipo de trabajo? Si tienes las actitudes y comportamientos que te acabo de señalar. Por supuesto que no son las más adecuadas. Y entonces el mundo emocional entra aquí como parte fundamental de que tenemos que estar al tanto. Y entonces vale la pena que pudiéramos focalizar que el liderazgo y ser jefe o ser gerente o ser supervisor, etcétera, que no son nada, son cosas muy distintas. ¿Sí? Aunque deberían de todos los gerentes y jefes ser líderes, eso no quiere decir que lo sean. Y entonces hay 3 cosas que son bien interesantes en esta acercamiento al liderazgo: valores, ideales e intercambios emocionales. Y siempre que estás ante las circunstancias, cualquiera que ésta sea, en un liderazgo, y esto funciona para los papás, o sea, porque el liderazgo viene ahí, funciona para los abuelos también, funciona para todo el mundo, o sea, identifica los valores, ten en cuenta los ideales, ¿sí? Tuyos y del otro, y qué intercambios emocionales hay. Y aquí vamos a empezar a identificar de manera precisa las actitudes que se tienen en el equipo. Y en el equipo puede tener muchísimas actitudes. Te invito a que digas cómo está tu equipo, dónde está tu equipo de trabajo, el más cercano, ¿sí? El equipo de trabajo más cercano que tengas, ¿sí? ¿Cómo lo notas? A lo mejor algunos miembros del equipo estarán en algún lugar, otros en otro, pero en general, ¿cómo está? ¿Y tú cómo estás también? Porque también eso es una parte importante. Ahora, eres corresponsable de ambas circunstancias, porque influyes de manera determinante en el equipo de trabajo. Por lo tanto, entonces, donde esté tu equipo de trabajo, te hace copartícipe, corresponsable, coafectado también o cobeneficiado. Por lo tanto, entonces, este término valdría la pena verlo de manera más detallada. Y ahora te voy a poner la efectividad del liderazgo en otros términos más globales y el éxito de los equipos de trabajo. Con esto para tener un referente. La efectividad del equipo de trabajo, pues por supuesto que la efectividad si la ponemos al centro, tendríamos que ver algunas variables para ver cuánto es su efectividad. Y para su efectividad tenemos 6 variables importantes. Pero la que es más contundente
es el liderazgo. Y el liderazgo, ¿por qué? Porque el liderazgo, como lo ven, es una flecha que atraviesa, ¿sí? Y es la única flecha que sale desde la efectividad o del equipo, que sería el color azul muy cálido, el equipo, hacia afuera y atraviesa el contexto y las metas. El liderazgo puede influir en ello, el líder. Pero el equipo de trabajo tiene que ver mucho con su organización, pero sobre todo con sus normas. ¿Qué normas al interior tiene el equipo? No las normas de la organización en general, sino las normas de conducta del equipo en sí mismo. Si tiene un código de ética, tiene un código de comportamiento, ¿sí? Y cuando se supera ese código o se viola, ¿qué pasa? ¿Hay acuerdos respecto de esto? El grado de cohesión, muchas ocasiones lo tiene el liderazgo, pero influye mucho la diversidad, cómo se haya conformado, cómo está organizado y por supuesto el tamaño. Y eso va a repercutir en las metas y en el contexto. Y ahora sí, ya entrando no solamente en la efectividad de los grupos o equipos de trabajo, me gustaría que repensáramos qué hay detrás de los grupos o de los equipos para poder o no trabajar como equipo. ¿Qué hay detrás? Y esta es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué hay detrás de toda la gente que está, ¿sí? O comportándose como equipo o no comportándose? Y aquí hay condicionamientos fundamentales que muchas veces no se consideran en absoluto. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay dos enfoques fundamentales culturales y hay un enfoque al individualismo o al colectivismo. Y esos enfoques culturales, cada sociedad, cada grupo de personas que está, cada grupo de personas que está específicamente dentro del contexto social, y hablemos ya dentro de un país, cada país tiene una idiosincrasia y a veces hasta ciertas zonas del país tienen cierta idiosincrasia que son diferentes y tienen ciertas creencias respecto del individualismo o el colectivismo. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que entender este tema. ¿Por qué? Porque el tema de colectivismo para ciertas culturas es fundamental. Ustedes en este momento seguramente van a pensar, si hablo de colectivismo, en muchos países asiáticos, donde el nosotros es más importante que el yo. Y en la plena expresión del individualismo, ¿sí?, está Estados Unidos. Estados Unidos en una cultura, porque yo me quiero distinguir. Y entonces, fíjense bien este tema, porque ¿qué hay detrás de las personas cuando se comportan dentro del equipo? Pues hay una creencia de que yo tengo que tener la iniciativa, yo tengo que tomar decisiones, que los logros son individuales, etcétera, etcétera. Y en el otro lado, yo comparto los logros, yo comparto ese poder con las otras gentes. Es más, me alineo y trato de sumar a todo esto. ¿Hay armonía en ello o no hay armonía? Y entonces estoy atento al equipo y por lo tanto eso me hace que fortalezca el equipo de trabajo. Pero cuando es una visión individualista, me ha tocado muchísimas juntas de trabajo que cada quien lleva su parte del rompecabezas. Sí la hicieron, todos hicieron su tarea. Ah, pero yo pongo mi parte del rompecabezas. Y el jefe, evidentemente, pone el grito en el cielo, porque lo que pidió era que se coordinaran para que entregaran un producto, para que entregaran el rompecabezas armado, no para que entregaran las piezas del rompecabezas. Y yo en mi área sí la tengo, pero no sé el otro. Ese es su problema. Es que no es así, así no funcionamos. Ahora, ¿qué hay detrás? En la cultura individualista del colectivismo, México tiene una cultura individualista, por muchísimas razones, que no cabe explicar, pero el tema en este momento es que eso es una realidad y a eso tenemos que enfrentarnos. Por lo tanto, le voy a presentar algunas cosas que son interesantes, porque aquí quiero reforzar lo que acabo de decir. Identifiquen esta encuesta de hace ya varios años, pero sin embargo, el tema es cómo es la actitud de la gente en diferentes culturas ante una negociación. Y la gente de diferentes culturas, ahí vemos varios países, entre ellos México,
Identifica de manera precisa, y te pido lo hagas, dónde está México en ganar, ganar o ganar y perder. O sea, cómo se el extremo de 100-100 sería ganar, ganar, y ganar y perder sería el cero. Y entonces, ¿dónde está México? Pues estamos a la mitad. O sea, digamos que no pasa nada. Sin embargo, no tenemos una cultura de yo gano y tú ganas. O sea, de compartir. Ojo. La otra somos muy formales o somos informales. Sí, somos bastante formales, estamos más allá de la media y estamos muy arriba, ¿no? Cerca de la gente que es bastante formal. Ahora, directos o indirectos en el estilo de comunicación. Y cuando dices cero, es que somos totalmente indirectos en nuestro estilo de comunicación. Y esto ya empezamos a explicar, porque aunque seamos muy formales, somos muy indirectos en nuestro estilo de comunicación. ¿Sí? Y si no, velo tú cómo te piden las cosas o cómo te ofrecen. Es más, tú mismo, tú eres específico al hacer un pedido o al hacer un agradecimiento o al hacer un reconocimiento o de alguna manera ponles las condiciones específicas de tu requerimiento. Y entonces, ojo, porque ahí tenemos un gran área de oportunidad. Un reto que es ancestral, o sea, es cultural, pero que es una realidad y tenemos que saberlo para poderlo atender. Y por lo tanto, ¿eres más general o específico? Veamos quiénes son muy específicos y qué países su gente es más general. ¿Sí? Y entonces, nosotros somos muy puntuales, sí, pero ojo, esta generalidad tal vez nos haga falta para ver las cosas de manera más integral. Bueno, y ahora voy a pasar con otro reto que tenemos por ahí, y que después lo trataré al final, como les dije, dando 4 retos importantes. Planteate cómo piensas que sea la mejor manera de comunicarte. O en tu red conversacional, recordando esto y sin entrar más a detalle, pero finalmente las empresas son acuerdos en redes conversacionales, en redes de comunicación. Y ahí, a través de esos acuerdos, se generan realidades diferentes. Y esas redes comunicacionales, ¿cómo funcionan? ¿Cómo están establecidas en tu equipo? ¿Sí? ¿Cómo los estableces en tu máxima expresión de tus gentes específicas? Y cómo ellas se incrustan en esa red comunicacional en la organización. Y ahora, pues, uno de los beneficios sin querer que tuvimos de la pandemia es que de alguna manera, pues sí tenemos la oportunidad de estar en pantalla varios. No sé si de escucharnos, no sé si de estar atento, es más, si de tener una escucha profunda, pero no sé si de estar también atento. Pero sin embargo, al menos no perdimos esa capacidad de estar varios en pantalla o en una junta. Sin embargo, las redes conversacionales tendríamos que encontrar un modelo mucho más funcional. Y aquí el modelo más funcional es que me ha tocado organizaciones, ¿sí? Y que finalmente, después de esta toda pandemia, los equipos de trabajo no se han reunido o se reúnen muy, muy poco, porque hay una resistencia a hacerlo vía la web. Por lo tanto, entonces, no solamente coartas la comunicación, sino que no hay comunicación entre mucha gente de la organización, entre diferentes áreas. Y es ahí donde las redes conversacionales o las redes de comunicación tendríamos que repensar. Ahí te presento 5 estilos o 5 formas. ¿Cuál de ellas es la que más te gusta o con cuál operaría un proyecto que tengas en mente? Creo que debes de utilizar todas las disponibles y tener la suficiente imaginación para adaptarlas. Pero yo no estaría perdiendo nada de vista que un pentágono y con la estrella sería la mejor forma de comunicación. Y en las redes conversacionales o en las redes de conversación o comunicación que tienes, normalmente es de 1-1, de 2-1, 3-1. ¿Sí? Seguimos con otro tema importante. Y este tema es que, pues necesitamos saber cómo está el equipo de trabajo para diagnosticar. Sin embargo, ahorita ya te di algunas premisas que son importantes desde ahorita. Tal vez podrías hacer este ejercicio conmigo.
Y el ejercicio es muy sencillo. Pon, acuérdate que podría estar vamos a contestar algunas preguntas, ¿sí? Y es donde te digo que es un poco proactivo esta conferencia, porque quiero que hagas este ejercicio conmigo para que identifiques ciertas potencialidades o no de trabajar en equipo o de tu equipo, ¿sí? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué percibes de tu equipo? Porque ahorita lo que vas a hacer es una evaluación de tu equipo, ¿sí? Ahora, esto no necesariamente es la realidad, es lo que crees sobre tu equipo, porque la percepción tiene que ver, que hay siempre, normalmente hay una distancia contra la realidad. Será tu opinión, pero eso te dará un parámetro. Y te voy a dar 4 variables de las que van a resultar de este diagnóstico que tú vas a hacer de tu equipo. Primero tienes que pensar en un equipo que identifiques, ¿sí? Con el cual te reúnes. Y entonces, a final de cuentas, ya que tienes esta idea en mente, recuerda que cuando estás muy de acuerdo es 1, ¿sí? Y muy en desacuerdo es 5, ¿no? Y entonces, empezamos con las preguntas. Te voy a presentar 10 preguntas para que si tienes papel y lápiz, por favor, prepárate, vayas apuntando específicamente el nivel que puedes tener del 1 al 5 en cada pregunta. Si estás muy de acuerdo es 1, si estás muy en desacuerdo es 5. ¿De acuerdo? Y entonces el equipo tiene confianza en sí mismo. Te pido por favor apuntes del 1 al 5, ¿de acuerdo? El equipo tiene confianza, el equipo creería que podría ser muy bueno en la posición de trabajo, espera ser visto como otros, como el de alto desempeño, tenía confianza en resolver sus propios problemas, el equipo no visualizaba el trabajo, le importa lo que hacía al equipo, o sea, que le importa lo que hace, el equipo creía que su trabajo era valioso. ¿Qué pensaba el equipo en cuanto estaba haciendo ese trabajo? El equipo consideraba que sus metas de su grupo eran importantes. El equipo creía que sus proyectos eran trascendentes. El equipo visualizaba las tareas de grupo como valiosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Si ya tienes tus respuestas del 1 al 5, ¿sí? Te doy la otra. ¿De acuerdo? Y entonces, el equipo podría elegir diversas rutas para hacer su trabajo. El equipo determinaba la forma en que hacía las cosas. El equipo tenía mucha libertad para sus acciones sin que interviniera la administración o el jefe. El equipo tenía una influencia significativa en el establecimiento de sus metas. El equipo podía rotar tareas y encargos de trabajo entre sus miembros. ¿Qué tanto lo podía rotar? Y entonces del 1 al 5 vas poniendo. El equipo evaluaba en la medida en que avanzaba sus proyectos. El equipo tenía un impacto positivo en otros empleados. El equipo tenía un impacto positivo en los clientes. El equipo alcanzaba sus metas. El equipo marcaba una diferencia en la organización. Y ahorita tienes 20 preguntas, ¿sí? Te voy a pedir las agrupes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, este, y vamos a hacer este ejercicio. Agrupes del 1 al 5, ¿cuánto sumaste? Y eso lo vas a multiplicar por 4. Del 6 al 10, ¿cuánto sumaste? ¿Sí? Del 11 al 15, ¿cuánto sumaste? Y lo multiplicas por 4. Y de impacto de 16 al 20 y lo multiplicas por 4. Y entonces voy a suponer que tengo 25 puntos, ¿sí? Y en todas tuve 5 en potencia del equipo. Por 4 son 100. Perfecto. ¿Sí? Eh, Significado de las tareas, significado del equipo hacia sí mismo, autonomía e impacto. Son las 4 variables muy sencillas que estamos evaluando ahorita. Y entonces,
te va a resultar un grado, un nivel, ¿sí? Y lo vas a poner en la gráfica de potencia, si dijimos que habíamos alcanzado 100, pues lo ponemos hasta arriba, ¿sí? El 100. Ahora, si tú haces una suma independientemente de haberlo multiplicado, realmente sumas los puntos que tuviste, eso también te va a dar otro nivel, que sería el promedio, ¿de acuerdo? Y entonces, si sumas del 1 al 20, ¿cuánto es la suma total? Vamos a suponer que fueron 78. Y entonces, aparezco en promedio 78. Y ahí tienes la gráfica. ¿Qué resulta al final o en ese sentido? Tendrás una gráfica de las áreas que tienes que ser atendidas. Porque la área mayor, como tú te diste cuenta, es cuando el equipo no estaba funcionando correctamente. Por lo tanto, entonces, la mayor puntuación, la que te refleja la mayor puntuación, es la mayor puntuación que está el equipo reflejando una oportunidad. Y tendrás aquí cuatro tipos de variables a medir. Por supuesto que hay más y no necesariamente pueden ser estas. Normalmente significado y autonomía están y impactos son importantes. Pero la potencia y la energía que le dedique el equipo, ¿no? Tiene que ver mucho la potencia con emociones. Y entonces, si tu equipo salió en 78, pues la verdad es que tendrá unas áreas muy importantes de atender. Si salen 20, 25, la verdad es que puede ser un equipo que se compromete bastante y tiene una importancia, tiene un concepto importante de cómo trabajar en equipo. De 25 a 50, pues está en zona de riesgo. De 50 a 75 no está nada bien. Y de 75 a 100 realmente está muy mal. ¿Sí? O sea, realmente ni siquiera es equipo, ¿no? Y de 50 a 75 yo te diría que tampoco es equipo. Con esto ya tienes un ejercicio. Para los que lo quieran, por supuesto que se los podremos enviar. Bueno, todo este diagnóstico, y ojo, el mensaje es, tienes que medir y diagnosticar. No es, no es solamente una cuestión específica de identificar, a mi parecer, lo que le hace falta a la gente, sino que la gente participe. Por lo tanto, en una escala de liderazgo, de elaboración propia, por supuesto que tiene que ver los rangos de personalidad, pero también tiene que ver con los comportamientos de las personas, pero tiene más que ver con relación con los demás, cómo me vinculo, ¿sí? Y esa relación con los demás, específicamente, cómo se abordan las situaciones, o sea, la, se, se, se aborda positiva o negativamente, y después la alineación que ese abordaje es, lo estamos haciendo para conseguir el mismo fin, bajo los mismos objetivos. Con esto llegas a un nivel de empoderamiento. Por supuesto que en todos estos temas puede haber diagnóstico, que son variables que podríamos estar comentando. Bueno, hablo del comportamiento, de cómo se está abordando el equipo a sí mismo. Y ahora te doy secretos que el líder debe considerar para abordar al equipo. Y no solamente para ellos, sino para su comportamiento en global. A mi parecer son tres secretos, pero son bastante profundos. Son elaboración propia, tiene que ver con mi experiencia profesional y tiene que ver con el bagaje de los diferentes roles que me ha tocado vivir como consultor, como director de empresa, como funcionario público, ¿sí? En diferentes tipos de empresas. Bueno, el caso es que la primera tiene que ver con reconocer que el equipo es más importante que el líder. Y el equipo refleja la personal del líder. Y si tu equipo no está funcionando bien, perdón, ahí tienes que revisarte. Porque el principal integrador, como lo vimos en los círculos, eres tú. Habrá variables como ciertas normas que se hagan, como la organización, etcétera, que son de influencia, las metas y el contexto, pero en realidad el líder está generando el equipo. Segundo secreto importante,
tienes que interactuar mucho más con tu equipo, tienes que conocerlo y entenderlo, pero no solo como a todos, sino a cada uno en lo particular. Eso hoy día se tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque no hay otra manera, sino tienes que entrar a la parte de la persona, porque hay una serie de miedos, una serie de factores de riesgo psicosocial que están impactando en todos. Y una gente que está impactada de factores de riesgo psicosocial en su hogar, no me digas que eso no los va a traer y los va a poner en su empresa. Por supuesto que lo va a hacer. Por supuesto que, y eso lo tenemos que reconocer. Y a ti te interesa tanto que su circunstancia personal se arregle para que sea productivo. Por lo tanto, entonces, tienes que tomar ciertas decisiones, ¿sí? Claro, con el permiso de él, con la ayuda de él, y ambos poder tomar un plan personal, ¿sí? Para tratar de solucionar los problemas en casa. No es lo mismo que tengas un enfermo de COVID en casa que no lo tengas. Eso impacta totalmente tu trabajo. De hecho, no vas a poder ir a trabajar. ¿Sí? Entre otras cosas, entre otras cosas. Y si ha habido pérdidas, seguramente, y estamos hablando no de pérdidas, sino de gente que hoy ya no está con nosotros y que la enfermedad los ha llevado a otros niveles de espiritualidad, digo yo. En ese momento, lo que tienes que hacer es que puede haber trastornos muy importantes postraumáticos. Y eso lo tienes que reconocer, porque se va a reflejar en su trabajo. Su productividad va a caer. Entonces, ojo, porque esto tiene que ver con entender a los colaboradores mucho más cerca de ellos, respetando su privacidad, por supuesto. Y tercero, tienes que ser un faro, una guía, ¿sí? No tienes que tener espacio para la desconfianza de ellos, ¿sí? Y esto se hace generando acuerdos y reglas. Y por supuesto eres corresponsable de todo lo que suceda, pero tú das la guía y los demás ayudan a construirla igual que tú la ayudas a construir. Estos tres secretos llevan muchísimas competencias atrás. ¿Qué nos provoca? Bueno, pues nos provoca que ahora te voy a presentar de manera muy práctica los retos que tienen los equipos hoy en día. Se tienen que hacer planes individuales y personales del equipo. O sea, planes personales me refiero que el equipo tiene que generar con su líder y entre ellos planes de diferente forma. La planeación no es una materia que específicamente sea bien vista por muchísimos jefes. Le llaman perder el tiempo. Ojo, la planeación es el ejercicio más barato de poder generar creatividad y resolver posibles crisis antes de que sucedan. Porque te provoca generar escenarios que pudieran darse cuando todavía no ocurren y que eso puede quitar muchísimos costos o errores en la organización. Y costos de mucho tipo. Los japoneses le llamarían desperdicios. Y de todos los desperdicios que pudiera haber en eso, la planeación genera planes importantes. Generar planes importantes para cada persona se vuelve una cuestión estratégica. En la planeación estratégica están planes organizacionales, ¿sí? Misión, visión, valores, ¿sí? Postulados generales, y hay planes operativos también, hay planes de dirección, ¿sí? Pero unos planes que no se tocan es el plan personal, el plan de cada quien. Y en los 4 niveles de planes que puede haber en la organización, este sería el más bajo, pero tal vez el más sustancioso. Obligar a la gente a planear también su vida personal un poco, porque su vida personal tiene que ver con el trabajo, tiene que ver y está vinculada totalmente asociada a la productividad de él, que tiene que ver con su expectativa de desarrollo, hacia dónde voy, la empresa me va a dar ese desarrollo, ese crecimiento, me está dando las oportunidades, estoy satisfecho, o los principios de la empresa, o las formas en que yo me vinculé con la empresa, o el área en que estoy en la empresa, no me da. Y estoy hablando de medianas empresas, porque en las pequeñas se da de otra forma. Pero sin embargo, el plan de todos modos funciona para cualquier empresa, para aquel changarrito que tiene 2 o 3 personas, ¿sí? Tienes que identificar y tratar de generar con él de una manera muy amigable
promover sus intereses, como lo escribo ahí, ¿sí? Tratar de que la gente identifique qué quiere hacer y por dónde lo quiere hacer. Y la organización, o yo, cómo lo quiero hacer y cómo sería mejor hacerlo, y qué propuestas sacamos de eso. Segundo reto, y de todo lo anterior, es fundamental la promoción de la salud en el lugar de trabajo. Y sobre todo, si el lugar de trabajo es tu casa, ojo, la empresa tiene que empezar a pensar que si se va a quitar espacios, ¿sí? Si va a reducir rentas, si va a reducir equipo, si va a reducir todo esto, tiene que dárselo y ponérselo en la casa al trabajador. Y esto va a ser un proceso paulatino, pero eso no quiere decir que no suceda. Y entre más promociones la salud, porque la salud y la garantía y la seguridad en tu casa, ahora ya es muchas veces responsabilidad tuya, o bueno, corresponsabilidad, porque a final de cuentas, si él no tiene ciertas condiciones, y voy a poner el caso muy sencillo, un lugar específico en el trabajo, un lugar específico en el trabajo libre de riesgos, un lugar específico en la casa libre de riesgos. Muchas gentes no lo tienen y se tiene que generar o tratar de hacer que existe ese lugar. Y no se vale estar pidiendo muchas ocasiones que pueda trabajar en su casa cuando no hay ni siquiera las condiciones. ¿Qué la organización puede hacer por ello? No quiere decir que le empieces a poner una suite en su casa para él, para trabajar. Quiere decir que te ocupes, escuches y trates de generar un plan junto con él para ir avanzando. Desde los equipos, la señal de internet, entre otras cosas. Pero eso hablo para el teletrabajo y para los que están en la organización, invertir en la promoción de la salud, en información, en cápsulas informativas, en capacitación de este tipo de cosas. Voy a dar datos específicamente. Los datos que se tienen ya desde hace varios años y que no han cambiado y tal vez hoy día sean más altos, es que por cada euro la tasa de rentabilidad es de 2.5 a 4.8 euros y además disminuye el 26.1% de las incapacidades, de los costos, ¿sí? O sea, los costos se reducen. Entonces, hay un impacto fundamental. Ojalá tuviéramos cifras para México, pero no las he encontrado. Y aquí resalto que tenemos que generar medidas de productividad y bienestar, pero en estos 4 ámbitos, en el entorno laboral, por supuesto, en el entorno organizacional como tal, para tomarlo como un parámetro fundamental y bajarlo a todo el entorno laboral. Pero la parte que a veces no está atendida es la parte individual y familiar, que ahora sabemos que están vinculadas. Y que, bueno, la necesidad de verlo así es porque alguien está infectado en la casa y ahora sí me viene a contaminar, ¿sí? Entonces ya trae su COVID. Vamos, tuvo que pasar esto para que nos diéramos cuenta que lo que hace la gente después de que sale del trabajo es importante para nosotros. Y ojalá no nos quedamos solamente en la parte de salud, sino en otras cosas más, como su desarrollo. Y finalmente, bueno, no finalmente, ese es el tercero de 4. Tercero, interés en atención a los estados emocionales. El estado emocional de las personas son más que nunca relevante para la productividad. Y es ahí donde tenemos una gran área de oportunidad. Sí tengo que estar ocupado y saber sus estados emocionales, porque su contexto me lo da, porque su forma de operar en la organización me va a decir que hay baja o alta productividad. Y otro, que esta es la parte más crítica, la retroalimentación al líder. O sea, los equipos, y en este sentido los equipos tienen que generar de una manera constructiva la manera de generar retroalimentación hacia el positivo. No hacia la crítica o al que yo tengo la razón, sino a lo que me parece que está mal y aparecer las opiniones a favor y en contra en un diálogo más abierto, no solamente desde el autoritarismo del jefe. Y cuando el jefe sea observado, acotado o como lo quiera tomar, cuestionado o criticado o aconsejado de que las cosas no están saliendo bien y que las cosas se tendrían que mejorar de alguna forma, y eso lo hace alguna
gente de su equipo de trabajo, ahí en ese momento, si lo hace en términos sinceros y respetuosos, ¿qué creen? Aparece la confianza. Y que aparezca la confianza es la parte más importante y el factor que debería ser permanentemente medido en las organizaciones. Sé que no es fácil, que tiene sus bemoles. Nosotros lo hemos hecho en muchas organizaciones, pero finalmente sí se puede medir la confianza y esta parte de la retroalimentación y ser aceptada por el jefe representa un logro importantísimo. Bravo cuando aparece esto, pero es todo un proceso que te he venido diciendo de los otros tres retos, se vinculan necesariamente. ¿Qué te quiero invitar? Bueno, pues te invito a que pienses en estas 6 Is, que tiene que ver con el equipo y tiene que ver con el líder, que inspire, que integre, que sea íntegro, que sea inteligente y sobre todo emocionalmente, que sea imaginativo y que sea impactante. Tiene que ver con la creatividad, con los resultados, con su capacidad de afrontar las relaciones, con sus valores, ¿sí? Con su capacidad de integrar, ¿sí? Objetivos, metas, funciones y que sea inspiracional en su comportamiento. Todo eso nosotros lo trabajamos con 5 Cs. La primera, la consultoría, la capacitación, el coaching, las conferencias y las certificaciones. Y todas estas 5 Cs retroalimentan esto. Cuando nosotros ofrecemos esto, no, ninguna de ellas da una solución, en lo individual. Tiene que ser en conjunto. Después de 20 años o 25 años de trabajar en esto y en la consultoría más de 40, sé de manera práctica que estas se van a acompañar si van de la mano. Y los procesos de transformación necesitan alguien externo para que sea un monitor que pueda ir generando una serie de elementos de apoyo para el proceso interno. Pues sin más por el momento, les agradezco mucho todo esto. Voy a dejar de compartir la pantalla y en este momento pasamos a cómo está, qué opinan, qué identifican como importante, y sesiones de preguntas y respuestas que me encantaría escucharlas. Pues adelante, Rosy, Rosalba Pasols, una queridísima niña, que ya no es niña, ya es señora, eso habla de mi edad y realmente el tema es que me gustaría mucho escuchar a Renata. ¿Qué opinión tienes, Renata? ¿Qué dudas te surgen? ¿Qué comentarios tienes? ¿O alguien tiene algún otro comentario? Por favor, adelante. Con mucho gusto. Si quieren abrir sus micrófonos, los escucho. Saludos, Benjamín. Moisés Angelares. ¡Ay, Moisés! ¡Qué gusto, hombre! Nada más que Con entré el por el correo tapabocas no te de... reconocía, man. Sí, sí, por eso, mira, entré por el correo de mi hija y mira, seguramente que por eso ahí apareció el nombre, pero un gusto saludarte, la verdad, y bueno, pues felicidades por seguir con esta acción proactiva en pro de la capacitación y gracias por la invitación de antemano. Y pues felicidades, sí es cierto, como dices, pues esto de la pandemia pues nos ha traído muchos cambios organizacionales, de estructura y bueno, pues es necesario adaptarnos a las condiciones que nos exige los empleos, los empleadores tienen que cambiar su forma de ver las cosas, adaptando las condiciones, pues con la finalidad de crear un ambiente verdaderamente sano, bien es cierto, tenemos la experiencia, ya sea directa, indirecta, bueno, de gente que trabaja en casa, verdaderamente es una situación compleja. Pareciera ser sencilla y aparentemente más fácil, pero no lo No, es así. no. Tiene muchas exigencias y yo sí veo que desafortunadamente la gente está cayendo en otro tipo de factores de riesgo que hay que ir anotando. Entonces, pues qué bueno, felicidades por esta acción que estás haciendo. Te agradezco la invitación. Seguramente te daremos seguimiento a otras conferencias que por ahí nos hagas favor de participar. ¿Mm? No, hombre, Felicidades, Benjamín. no, muchísimas gracias por tus observaciones. La verdad es que me parecen importantes viniendo de ti, ¿no? Una gente que tiene una gran experiencia en el seguro social, ¿sí? Y en la parte de factores de riesgo.
ya tiene 10 años que nos conocimos, Moisés. Así es, así es. Sí, Hemos, un hemos trabajado gusto. con esto. Así es. Un abrazo a la Igual, distancia. Que mucha estés suerte. bien. Gracias. 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 Pues a sus órdenes, la verdad es que lo reto. Por favor, adelante. Hola Benjamín, buenas tardes, Blanca Ponce. Sigo en Gracias, Puebla Blanca. y como siempre siguiéndote la pista, gracias por la invitación. Súper interesante, como siempre, tu investigación, tu información, una forma muy práctica, muy profesional y sobre todo la vanguardia para darnos un buen marco de referencia de la actualidad que tenemos. Y te sigo porque me interesa. Yo sigo trabajando en la raíz de esto de las cuestiones empresariales y psicosociales y me interesa ver la forma en la que podamos contribuir y hacer cosas tanto por las empresas como por las personas y pues por México, ¿no? Por nosotros mismos también de manera sinérgica. Entonces agradezco mucho tu invitación y quisiera ver, vi que estás grabando en la proyección, me hubiera gustado compartirla con algunas empresas. ¿Cómo podría ser el procedimiento? Yo creo que les va a ser muy interesante. Mira, muy fácil. Realmente el tema es, te vinculas con nosotros, mandas un mail y ¿Sí? en ese momento cuando nosotros lo recibamos, te lo enviamos. Muy bien. ¿Cuál es la idea? Bueno, que te conozcan y Pues mira, que en la verdad es determinado que momento puedan no me asesorarse interesa esa contigo. parte. El tema es que hay millones de familias que necesitan identificar diferentes formas de ver la realidad, ¿sí? Así es. Tanto en lo personal como en lo organizacional dentro de sus equipos. Y Sí, esto necesita de gente que sumemos en este tema. Que después de eso ya me conozcan, bueno, pues ojalá y eso les sirva, ¿sí? Pero no creo que de entrada sería el tema fundamental. El tema es un beneficio directo que está haciendo Humanitas, ¿sí? Y en su nombre lleva su fin, Humanitas y sinergia en competencias y competitividad para generar espacios de apertura y de una charla mensual respecto de temas de interés que son muy en boga y tienen datos actualizados y tienen una visión personal de nuestras investigaciones. Gracias, Blanca. excelente. Entonces es muy fácil, un correíto y Sí, para saber a dónde te lo enviamos. muy bien. Te hago llegar la información y ¿tienes fecha de la próxima presentación Mira, debe de ser el tercer jueves del siguiente del mes. mes? Muy ¿Sí? bien. El Muchísimas jueves del mes. gracias. Muy amable. Éxito. Nada, de todos modos reciben Gracias. una invitación por Humanitas o por mí. Muy Muchísimas bien. gracias. A ti. ¿Algún otro comentario, dudas, necesidades? Estamos a sus órdenes. Sí, ya nada más para comentarles que la siguiente es el 18 de febrero. Gracias, Lupita. Mira, Para yo los no me lo... interesados, y es sácale jugo a los factores de riesgo psicosocial. Mira, sí, esos son de los temas que me encantan, ¿no? Realmente, bueno, Moisés puede estar muy en el tema de esto, ¿no? Moisés también llegó a ir a Turín, si no mal recuerdo, Moisés, ¿sí? A la OIT, allá en Turín, a capacitarse sobre temas de riesgo psicosocial, ¿sí? De manera importante, y también hicimos unas cosas con el Seguro Social cuando estaba yo trabajando en la OIT, generamos algunas cosas muy interesantes que el Seguro Social lo está midiendo, los factores de riesgo psicosocial. Moisés, tal vez nos pudieras decir un poco sobre los resultados de los factores de riesgo social que el seguro está impactando, está midiendo. ¿Tienes algún dato ahí, o alguna información que nos pudieras mencionar, Moisés? No sé si me escuchó. Parece ser que no me escuchó, Moisés. Pero bueno, lo vamos a invitar a que nos diga algunas cosas en esa conferencia. Seguramente datos de primera mano del Seguro Social, ¿sí? Moisés, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué pasó, Benjamín? Moisés,
Pues mira, la verdad es que la siguiente conferencia es el día 18 de febrero Sí, y la conferencia se titula Sácale jugo a los riesgos, a los factores de riesgo psicosocial, claro. ¿sí? Y no sé si desde tu experiencia te pudieras participar y ofrecieras algunos datos que el Seguro Social y tú hayas tenido en este devenir de tantos años allá. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sería posible? Sí, claro, de una manera general podemos manifestar algo que esté sucediendo, un panorama general. Por supuesto, claro que sí. Hombre, Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces lo vamos a promocionar también de esa manera. ¿Sí? claro que sí. Va a ser interesante escuchar esto, ¿no? Claro que sí, Y, Benjamín. no, hombre, gracias, gracias por aceptar. Ya nos ponemos de acuerdo. Sí, Bueno, claro que sí. excelente. Bueno, pues Lupita, ya escuchaste, ¿no? Moisés es un funcionario del Seguro Social importante y que tiene este tema de riesgos del Seguro Social, factores de riesgo, medición de factores de riesgo y otros factores de lo que está sucediendo hoy en día, pues termómetro directo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sigo a sus órdenes. Rosalba, ¿estás ahí? Ay, No sé. sí, sí, es que no podía aprender. Cuéntame, No, Rosalba, buenas tardes. ¿qué Pues te muchas surge, gracias. qué te surge de lo que escuchaste? Pues bueno, primero pues agradecerte la invitación, muy interesante. Aunque ahorita yo no estoy trabajando formalmente, como diríamos, pues trabajo en mi casa y con mi familia. Y pues sí me hace pensar en estas nuevas estructuras que se crearon, precisamente porque ahora pues estamos, mi equipo de trabajo pues está en mi casa, está, ¿no? Y tenemos que distribuirnos el trabajo del hogar, distribuirnos el espacio, distribuirnos pues todo, ¿no? Las formas de trabajar, ¿no? Y cómo apoyarnos entre nosotros. Y me interesa mucho esta parte del liderazgo, ¿no? Porque muchas veces no se analiza, no se piensa como tal, ¿no? O sea, yo soy la mamá, está el papá y bueno, y es el jefe y, ¿no? Y pues hay que hacer lo que él diga y es muy diferente hacer el jefe a ser un líder, ¿no? O ser la mamá y ser pues líder, ¿no? No solamente por el hecho de tener esa autoridad formal o ese puesto, ¿no? Y eso pues me parece muy importante, sobre todo en esta situación que nos ha cambiado todo, ¿no? Todo nuestro esquema, ¿no? Y esta parte de pues cómo adaptarnos, ¿no? A esto. Sí, yo trabajo también como voluntaria en la COPACO, que son estos mecanismos que se hicieron de participación ciudadana, y el trabajo que he tenido ahí sí ha sido muy desgastante y de hecho pues esta forma al principio que pues nos comunicábamos con Zoom y demás, pues tuvimos que dejar de hacerlo porque no nos podíamos comunicar bien, no hemos podido trabajar bien, aunque al principio empezamos, pues pues es un trabajo voluntario para la colonia, para que se desarrolle y demás, pero sí existen muchos conflictos, ¿no? Internos pues en cualquier ámbito de nuestra vida y en cualquier forma de equipo que formemos, ¿no? Y para trabajar, pues sí se necesitan muchas herramientas y mucha voluntad, ¿no? Sí, Porque pues lo que acabamos diciendo fue, pues ya no nos podemos reunir así y solo nos informaremos las cosas por chat, ¿no? Y sí, tampoco formas, ¿no? fíjate que esto que acabas de decir, reduce de manera fundamental la comunicación y tocas dos aspectos. Uno, el conflicto dentro de los equipos de trabajo. Y el conflicto dentro de los equipos de trabajo tiene que ver con una carencia de códigos y de creencias personales respecto de que yo estoy antes y primero que el equipo. Y por lo tanto, cuando yo me pongo y tengo esa creencia y no lo sé, no, pero no lo vivo con esa creencia y no la sé, no la identifico. Y entonces a partir de ahí se generan comportamientos donde yo no estoy dispuesto a ceder nada de mis objetivos, de mi actividad, de mi tiempo por los demás. Y es ahí donde
se cae el modelo de trabajo en equipo y sobre todo en México, porque ahí el individualismo, porque es recompensado, es más, las organizaciones todavía se ufanan de poner en las tiendas al empleado del mes. O sea, a ver, ¿quieres trabajo colectivo o quieres trabajo individual? ¿Y sabes lo que sucede con el empleado del mes? Que es sujeto muchas veces a un tremendo bullying. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque la manera de haber sacado el juicio de que era el trabajador del mes me pone como que entonces pues, cada quien para su santo, y por lo tanto, pues, como además va a recibir un bono, como además, pues va, a lo mejor es el consentido, o hay otros tipos de esquema de valoración respecto de su comportamiento. Estos son comportamientos y modelos individualistas y no colectivistas. Y no estoy hablando que el colectivismo es la panacea, no. El colectivismo, la creencia que para poder funcionar en equipo tiene que ser que yo estoy superditado a colaborar al equipo y aportar una parte e integrarme. Si no, no existe el resultado. Existirán resultados parciales. Y cuando hablamos de la otra parte que acabas de tocar, que me parece estratégico, el mejor equipo o el peor equipo que puede haber, y eso construye la sociedad, es el equipo de la casa, el equipo del hogar, la familia. Es la máxima o la peor remembranza de los equipos de trabajo. ¿Por qué se te toca vivirlo permanentemente, las 24 horas del día? O bueno, o ahora más, antes tal vez cuando salió uno a trabajar. Y ¿cómo se resuelven las emociones en ese equipo? ¿Sí? Mediante la sinceridad o mediante el desencuentro. ¿Sí? ¿Cómo se van acostumbrando los equipos a aceptar realidades y no cuestionarlas? ¿Cómo hacer planteamientos importantes? Tiene que ver con todo un proceso de desarrollo comunicacional y conversacional muy importante, ¿sí? Que ya en otro momento haré conferencias respecto de esto. Lo hemos hecho ya, ¿sí? Toda la parte conversacional y el impacto de las conversaciones para las personas como para los equipos, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esto, con esa sensibilidad, ¿no? Y la gran variable que existe dentro de las familias, que esperemos que exista cada día más, que no necesariamente lo es el amor. Y entonces a esa variable, vamos, no voy a citar la segunda de Corintios, no, pero el amor lo cree todo, el amor lo comprende todo, ¿sí? El amor sana, en fin, todo esto, y tiene que ver, pero claro, el amor es un juicio. Ojalá fuera un sentimiento nada más. ¿Sí? Parte de la admiración. Igual que con un líder, lo admiras y entonces le crees. ¿Sí? Es más, cuánta gente, y hablemoslo abiertamente, es cuánta gente no se enamora del jefe. ¿Por qué? Porque genera una especie de admiración fundamental. ¿Sí? Y además es su profesor o su tutor también. ¿Sí? Y entonces, ojo, porque en la familia tiene que ver con esto, ¿no? Con el equipo más importante que hay y que una de las grandes cualidades que tiene y fortalezas es el amor. Y cómo construir y cómo crear desde el amor, ¿no? ¿Sí? Gracias, Rosalba, gracias por tus comentarios. No, gracias a ti, gracias. Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, por favor. Sí, participación, dudas. Ahí veo a Leonardo, ¿sí? Adelante, Angélica García, por favor, Carla, ¿sí? Pues estoy a sus órdenes. Mi correo electrónico aparece, no sé si aparece. Les doy mi correo electrónico, es B de Benjamín Olivares 2002. Hola, buenas tardes. Angélica, ya apareciste. Qué bueno, adelante, Angélica, por favor. Bueno, me presento, no tenía el gusto yo de conocer a ustedes. No te escucho. No te escucho.
A ver, ¿ya me escucha? Ándale, ahora sí. Ok. Excelente. Digo que tenía los audífonos, pero creo que, a ver, los voy a parar. Que veo que entre ustedes ya se conocen. Pues sí, sí, tenemos conocidos aquí entre nosotros. A A tus ver, órdenes, ahora yo no Angélica. los escucho. ¿Sí me No, escuchan ya? sí, 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 claro, te escuchamos muy bien. Sí, claro. Sí, Ok. te escuchamos. Sí, entonces, bueno, me presento, soy Angélica García, soy contadora, doy clases en una universidad aquí en Cuautla, en Huastepec, la Universidad Dorados de Huastepec. Ah, mira. Y bueno, pues también trabajo para algunas empresas, llevo contabilidades y demás. Es un tema muy interesante, muchísimas gracias por la invitación. Llegó por ahí en un grupo de la universidad, en mi grupo de WhatsApp de la universitarios. Y agradezco mucho, ¿no? La invitación. Nada más agradecerle la atención y sobre todo, pues un tema tan importante. Actualmente materia que es recursos humanos, tiene muchísimo que ver todo esto que está mencionando. Hacemos mucho hincapié ahorita a los chicos en estos temas, ¿no? Y la pandemia vino a modificar pues toda la estructura laboral que conocemos, a modificar muchísimas cuestiones. El viernes pasado tuve una conferencia, también un curso en cuestiones de teletrabajo, todo lo que va a modificarse con relación a la cuestión del seguro social, que también está súper interesante. Y bueno, pues no nos queda a nosotros como profesionistas más que estar al día y tratar de estar interesados en este tema para poder dar un buen servicio, ¿no? A las personas que nos contratan o en este caso a los alumnos que están pues también interesados y tomando estas materias relativas a esta información. Fíjate que yo estuve dando coaching ahí en la Universidad Dorado, ¿sí? No, no en la universidad, sino tú has de conocer a los tres hermanos que están ahí, a cargo del grupo Dorados. Uno de ellos se encarga de la universidad y Benjamín se encarga de la parte de administración. ¿Sí, los identificas? Ahorita ya te escucho. Ok. No, te decía que se ubicaba aquí en Benjamín. A Benjamín, sí, del grupo Dorados, y son tres hermanos y el papá que es el dueño. No, bueno, conozco al rector. No sé quién, ahorita no sé quién sea el rector. Es el licenciado, no me acuerdo del nombre. Ya. Bueno, pues ahí estuve dándoles coaching a Benjamín, a su hermano el mayor, ¿no? Sí, y a varias gentes ahí que nos requirieron en alguna ocasión. Bueno, hace no más de un año, ¿eh? Un año y medio más o menos, sí. Un año y medio más o menos, sí, porque ya se pasó el Pues tiempo. es una empresa muy grande, digo, no nada más tienen la universidad, tienen Así es. Ya no te alcanzo a escuchar. Pues oye, muchas gracias, Angélica, muy amable por conectarte y la verdad es que, bueno, esperemos que el próximo mes, ¿no? Te pueda divulgar esto porque la verdad es que puede generar en algunas gentes una visión diferente de lo que está sucediendo, ¿sí? Con recetas, además, como tú las ves, o sea, cosas que se pueden hacer fácilmente, ¿no? ¿Sí? Si se generan un plan, ¿no? Gracias, Angélica. Gabriela, a tus Gracias. órdenes, acabas de llegar o ya tenías rato, no te identificaba. No, creo que no me escucha. Bueno, pues Hola, Lupita. sí, perdón. Ah, Ah, hola, Gabriela. A sí, tus órdenes. pues aquí acabando de llegar porque no me desocupé antes, pero voy a estar al pendiente de las siguientes conferencias. Hombre, bueno, sí, qué lástima, pero bueno, de todos modos va a estar grabada y si nos mandas tu mail, sí, te la compartimos, órale. Claro que sí, muchas gracias. Sí, les doy mi mail, sí, B de Benjamín, sí, después Olivares, arroba,
hotmail.com, ¿sí? O le pueden escribir al mail de Lupita que está en la promoción, ¿sí? Ahí vienen y cualquiera de los dos casos nos comunicamos con ustedes y se las enviamos. ¿Hecho? Y si me escriben a mí, lo registramos o a Lupita lo registramos específicamente para tenerlos ya en nuestra base de datos y estarles mandando pues esa información y algunas otras cosas. Tenemos un canal de YouTube, escribo artículos mensualmente, ¿sí? Para un par de revistas, etcétera. Entonces, por ahí tenemos cosas interesantes que compartir, ¿sí? Un abrazo a todos. Lupita, si no tienes alguna otra cosa. Claro, todo muy bien. De hecho, ya les escribí mi correo en el chat por si lo gustan anotar. Como comentó, podemos compartirles las siguientes conferencias y pues aquí estamos. Muchas gracias por todo. Hombre, muchísimas gracias a todos. La verdad es que aquí les pongo el mail, el mail que tenemos, ¿sí? Ahí está la página. El mail no lo puse. Bueno, pero está nuestra página, ¿sí? Y también en Facebook, cómo nos encuentras, y puedes encontrar una serie hay un blog ahí, en Sinergia Equipo hay un blog donde están, pues, algunos pocos artículos, que vamos cargando, ¿sí? Selectivamente de los que escribo. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes. Ahí está mi teléfono, también me quedo a tus órdenes. Un abrazo a todos, muchísimas gracias y espero que en breve estemos en contacto. Gracias a todos, gracias Lupita, gracias, muy, muy gentiles por su presencia. Que Dios los bendiga. Gracias igualmente, hasta luego. Hasta luego.